Muy buen día. Mi grupo está conformado por Carolina Herrera y Esteban Gaibor. Bueno, en este video vamos a presentar lo que es el tema del laboratorio número 5, que es la medición de voltaje y corriente por medio de circuitos básicos que cuentan con divisores de tensión y voltaje. Bueno, como vemos en este primer caso, tenemos un termistor NTC o el termistor 103, que es un tipo de sensor de temperatura que utiliza un material semiconductor con coeficiente de temperatura negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia eléctrica del termistor disminuye. Como vemos en estos casos, en donde el lado izquierdo vemos que el termistor está en temperatura ambiente, donde nos da este valor. En el lado derecho, en cambio, ya le estamos implementando lo que vendría a ser una fuente de temperatura fija, que sería por medio de los dedos, en donde la temperatura va a aumentar del termistor, haciendo que su resistencia eléctrica disminuye. Ya, de ahí en el siguiente caso lo que tenemos es en otro circuito lo que vendría a ser una fotorresistencia. Una fotorresistencia, o también conocido como LDR, es un componente eléctrico que varía su resistencia eléctrica en función de la intensidad de la luz incidente sobre él. Es un tipo de resistencia cuya capacidad disminuye, resistencia disminuye a medida de que se aumente la cantidad de luz incidente sobre la superficie. Como vemos en el lado izquierdo tenemos que la fotorresistencia se le tapó por medio del dedo, en donde tenemos este valor de voltaje. Y bueno, en el lado derecho se le sometió a la fotorresistencia a una intensidad de luz mayor por medio de una linterna. Cabe recalcar un concepto que ya había mencionado, que es que aumenta la resistencia cuya resistencia disminuye a medida de que aumenta la cantidad de luz que se incide sobre la superficie. Ya, de ahí lo que tenemos vendría a ser el puente de Wheatstone, en donde lo que tenemos que nosotros crear una condición ideal. El puente de Wheatstone es en sí un circuito eléctrico que utiliza para medir resistencias eléctricas desconocidos con alta precisión. Un puente de Wheatstone consta de cuatro resistencias conectadas de forma de diamante. La resistencia desconocida se conecta en uno de los brazos del puente, mientras que las otras tres resistencias son conocidas y se le utilizan para equilibrar el puente. En sí, estas resistencias que son conocidas, que son las de 10K, implementados en el circuito, que son las conocidas, vendrían a medirse con que no es conocida, que sería esta de acá, que por eso es que le mandamos a tu patita. En sí, cuando está en equilibrio, es decir, cuando la tensión en el punto medio, o sea, en el punto medio de entre estos dos, eh, es igual a cero o nulo. Se puede determinar que el valor de la resistencia desconocido mediante lo que vendría a ser una fórmula que es R1 sobre R2 es igual a la resistencia 3 sobre resistencia 4, en donde la resistencia 1 y 2 son las resistencias conocidas como tenemos en este circuito de 10K, y en cambio lo que vendría a ser las resistencias 3, las de la fotorresistencia, y la resistencia 4, que es otra resistencia conocida que se ajusta y la que permite el equilibrio en el puente. Y bueno, nosotros para determinar un correcto equilibrio, lo que nosotros hacemos es primero, bueno, tenemos que el momento que giramos la perilla, medimos por medio de un multímetro lo que vendría a ser la posición que vamos a implementar en el circuito, que va a ser 1.9. Ya. Una vez ya establecida esa posición,
en el puente. Lo único que nos queda es medir el voltaje y comprobar esta regla. Como les iba diciendo, aquí se mide lo que vendría a ser el voltaje como vemos con una resistencia conocida con una no, en donde nos va a dar una variación mínima de 0,0 con unas décimas nada más. En sí estamos ya comprobando lo que vendría a ser el puente de Winston. Eh, Eso es todo. Muchas gracias por la atención brindada.